Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video te mostraré cómo listar un enum o una clase de tipo enum en una vista en un proyecto ASP MVC.NET Core, utilizando .NET 6. Antes de empezar es importante definir y recordar qué es un enum. Un enum, o en base a la abreviación, es una enumeración, que en C# es un tipo de dato especial y este nos permite definir un conjunto de valores constantes. Estas constantes que nosotros definimos en un enum se llaman en programación miembros, y cada uno de estos miembros tiene un valor numérico. Este valor numérico empieza siempre por el número 0, como suele pasar con los arrays o los arreglos. Entonces, si nosotros tenemos 5 miembros dentro de un enum, el primer miembro será o tendrá un valor numérico del 0. El siguiente va a ser el 1, el siguiente el 2, el 3 y así sucesivamente. Cada uno va a ir sumando simplemente 1. Definido eso, nosotros lo que vamos a hacer es mostrar una lista en nuestra vista en base a ese enum, o sea, mostrar cada uno de los miembros que tenemos en nuestro enum. ¿Para qué son importantes estos enums o estas enumeraciones? Son bastante importantes para representar valores discretos, como lo pueden ser roles de usuarios, estados, días de la semana, meses, etc. En este caso nosotros vamos a hacer un ejemplo bastante simple utilizando categorías de producto, ya que es un tema que se puede utilizar en algún proyecto de punto de ventas o de e-commerce para una aplicación web. Entonces, dicho eso, vamos a empezar. Tengo abierto aquí mi editor de código. Obviamente este proceso se puede hacer también desde el IDE de Visual Studio, pero nosotros vamos a trabajar desde este editor. Todo el proceso va a ser bastante similar. Así que lo primero que voy a hacer es abrir mi terminal para definir el tipo de proyecto que vamos a estar realizando. En este caso, pues si estás trabajando con el IDE de Visual Studio, debes de buscar la aplicación ASP.NET Core Web App Model View Controller. Esa es con la que estaremos trabajando y lo siguiente que yo haré es moverme al escritorio para crear mi proyecto allí. Ahora el proyecto que yo voy a crear lo voy a llamar enumeración. Vamos a esperar a que se cree el proyecto. Creado el proyecto, vamos a abrirlo, vamos a abrir la carpeta desde nuestro editor y listo, ya tenemos abierto el proyecto. Vamos a empezar creando nuestro enum en este proyecto. Para ello yo voy a trabajarlo dentro de carpetas, así que voy a crear una carpeta para mis enums, la voy a llamar enums, y dentro de esa carpeta voy a crear mi primer clase. La clase obviamente va a ser de tipo enum, así que vamos a crear un enum. Este enum, como dije, se va a llamar o va a tratar de categorías, así que voy a llamarlo categorías producto. Y aquí tenemos ya la estructura base para este enum, un namespace que hace referencia a la carpeta enums y obviamente un public enum categorías producto en este caso. Dentro de este método public enum vamos a crear nuestras categorías o nuestros miembros, como se llama en este caso. Entonces los miembros que yo voy a crear serán electrónica, uno para hogar y jardín. Recordemos que estos miembros no pueden tener espacios o caracteres especiales, entonces aquí he unido hogar y jardín. El siguiente va a ser deportes, aire libre, y el último se llamará herramientas bricolaje. Muy bien, aquí tenemos ya 5 miembros para mi enum. Estos miembros, como decía al inicio, tienen un valor numérico asociado. En este caso, que no hemos definido un valor numérico, electrónica tiene básicamente el valor numérico de 0, el de moda 1, hogar y jardín 2 y así sucesivamente. Simplemente va aumentando de uno en uno. Pero nosotros podemos cambiar eso. Por ejemplo, si no queremos que electrónica tenga un valor numérico de 0, podemos definirlo como 1. Y no es necesario que definamos los siguientes, ya que siempre va a sumar 1 al miembro anterior. En este caso moda sería el 2 y ahí lo podemos ver en pantalla. Al poner el cursor me está diciendo cuál es el valor numérico de este miembro. Lo siguiente que vamos a hacer para trabajar esto de una forma un poquito más completa es definir una descripción a estos miembros. Las descripciones nos ayudan bastante para poder ser un poco más explícitos con la información, en este caso con las categorías. Por ejemplo, yo voy a definir aquí un description y entre paréntesis y comillas dobles la descripción de este miembro.
El miembro se llama electrónica, entonces yo lo voy a escribir como electrónica con tilde. Obviamente, para utilizar este atributo description vamos a necesitar agregar el using system component model. Entonces vamos a agregar ese using aquí, vamos a agregar un using system.component model. Y ahí tenemos. Entonces, de esta misma forma nosotros podemos agregar descripciones a cada uno de nuestros miembros de este enum. Y de esta forma nosotros también podremos mostrar en nuestra vista la descripción en lugar del miembro. ¿Por qué? Porque en este caso electrónica no tiene tilde. Y si nosotros queremos mostrarlo de una forma correcta o correctamente escrito, pues tendríamos que mostrarlo con la tilde. Entonces, para eso nos va a ayudar la descripción. En este caso, la descripción para el miembro moda puede ser moda y estilo. La descripción para hogar y jardín simplemente lo vamos a escribir correctamente con sus espacios y obviamente su tilde. También para deportes y aire libre. Y el último, herramientas bricolaje. Muy bien. Y así es como nosotros trabajamos con el atributo de description o descripción para nuestros enum. De la misma forma que lo trabajamos con nuestros modelos en un proyecto MVC. Así que ya tenemos nuestras categorías productos. Podemos cerrar el archivo y pasar a nuestro controlador. Entonces vamos a crear un nuevo controlador. A este controlador yo lo llamaré producto controller, y voy a eliminar todos estos métodos que no necesito y también esta ruta del controlador. Y ahí tenemos, solo tenemos el public class controller, el producto controller, y aquí vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro action result. Entonces vamos a crear un action result que se llame, por ejemplo, crear. Y este action result por el momento es de tipo HTTP GET. Simplemente vamos a hacer un retorno a la vista. Y vamos a crear un método que es el que va a estar haciendo todo el proceso, y este método simplemente lo vamos a llamar en la vista para que todo esto funcione. Así no estamos programando dentro del método directamente. Entonces vamos a crear un método de tipo privado. Este va a ser para una lista. ¿Qué tipo de lista? Pues una lista para un select list item. Este método lo llamaré obtener categorías. Ahí tenemos el método. Para utilizar este tipo de listado, select list item, vamos a necesitar agregar este namespace de Microsoft ASP.NET Core MVC Rendering. Entonces lo agregamos y podemos continuar. Dentro de este método privado vamos a crear una variable que se llame opciones. Esta variable opciones va a inicializar una lista de tipo select list item. Una vez instanciado ese tipo de lista, vamos a crear un ciclo for each. En este for each vamos a eliminar esto que tenemos entre los paréntesis y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un recorrido a categorías producto, que es nuestro enum que tenemos en la carpeta enums. Entonces vamos a hacer un recorrido en categorías producto, pero para ello primero necesitamos hacer una instancia. Esta instancia yo la llamaré categorías. Entonces categorías está dentro de un tipo de dato que es el enum, punto, y aquí vamos a obtener los valores de ese enum. Entre paréntesis vamos a obtener datos de tipo, ¿de qué tipo? Del tipo categorías producto. Aquí estamos haciendo prácticamente una conversión de una forma más directa. Entonces vamos a agregar el namespace necesario para utilizar nuestro enum que está en la carpeta enums. Entonces agregamos la referencia y ahí tenemos ya ese error corregido. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un recorrido a nuestras categorías producto que hemos instanciado con el nombre de categorías y que vamos a recorrer dentro de ese categorías producto. Pues vamos a estar recorriendo los valores. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos valores? Bueno, vamos a crear dentro del ciclo for each, vamos a crear una variable que se llama item, y este va a inicializar un tipo de select list item. Entre llaves vamos a definir lo siguiente.
Como en categorías estamos haciendo un recorrido en sus valores, vamos a ir creando una lista de tipo selectListItem de esas categorías. Esas categorías tienen dos propiedades muy importantes. La primera es value y la segunda es texto. Estas propiedades hacen referencia a uno, el valor de la categoría, que hay que recordar que en un enum hay valores numéricos asignados, y estamos haciendo referencia a un texto. El texto nosotros lo podemos definir o podemos obtener el texto o asignar como texto el valor. Por ejemplo, si vamos a nuestro enum, categorías, producto, aquí tenemos este miembro. Su valor es el número 1. Entonces nosotros podemos obtener el valor número 1 y también asignarlo como texto. Por lo tanto, nuestro listado estaría mostrando números. Estaría mostrando 1, 2, 3, 4, 5 o la cantidad de enums o de miembros que tengamos en nuestro enum. Entonces, en este caso el valor sí vamos a obtener su valor numérico. Entonces aquí vamos a hacer un cast a tipo de dato entero ¿de qué? De nuestras categorías. Pero esto tenemos que convertirlo a un tipo de dato de texto. Entonces aquí vamos a hacer una conversión a string y ahí tenemos. Ahora, decía yo que en el texto nosotros podemos también mostrar el mismo valor. O sea que en lugar de mostrar electrónica, moda, estaríamos mostrando su número. Pero eso no es lo que nosotros queremos llegar a hacer con este video, sino que nosotros queremos que tú puedas mostrar el nombre de la descripción, que puedas mostrar esta descripción en tu listado. De esta forma se va a ver un poco más profesional tu proyecto. ¿Cómo hacemos eso? Pues ya no vamos a utilizar ese código como el texto para nuestro ítem, sino que vamos a estar utilizando categorías y un método que nosotros vamos a estar creando de forma manual. A ese método nosotros le vamos a llamar obtener descripción y lo vamos a crear en un momento. Pero luego, una vez asignados estos valores, que bueno, aquí esto no debe de tener punto y coma, sino que debe de estar aquí. Una vez hecho eso, vamos a agarrar nuestras opciones y vamos a agregar nuestro ítem que hemos agregado aquí. Y por último, fuera del for each, vamos a hacer un return de ¿qué? De nuestras opciones. Ahí está, ahí tenemos ya este método. Ahora vamos a trabajar con lo que nos falta, que es el método obtener descripción. Para esto vamos a crear una nueva clase y esta clase debe de estar junto a nuestro enum. Entonces vamos a ir a enums, vamos a crear una nueva clase y esta clase se va a llamar y le vamos a llamar enum extensions. Dentro de esta clase primero que nada la vamos a hacer estática, public static class enum extension, y aquí vamos a crear un método también de tipo estático, string, y este se va a llamar obtener descripción porque así lo hemos llamado en nuestro controlador, y entre paréntesis le vamos a pasar un parámetro. ¿Qué parámetro? Pues un parámetro de tipo categoría producto que llamaremos valor. Muy bien, dentro de este método lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Vamos a crear una variable que se llame campo. Esta variable campo se va a asignar con nuestro parámetro valor punto getType, obtenemos el tipo, abrimos y cerramos paréntesis, punto getField, aquí vamos a obtener el campo getField, y entre paréntesis nuestro parámetro valor punto aString, y ahí tenemos ya nuestra primera variable que se llama campo. Ahora vamos a crear una nueva variable que se va a llamar atributo, y esta variable atributo va a ser asignada a partir de nuestro campo. En nuestro campo getCustomAttribute, aquí sin la S, getCustomAttribute, y luego nuestro descriptionAttribute. Cerramos con paréntesis y punto y coma. Obviamente para utilizar el descriptionAttribute vamos a necesitar agregar el namespace de system.reflection, ahí tenemos, y por último después de esta asignación vamos a retornar nuestro atributo.description. Ahí está. Y ahí tenemos ya nuestro método obtener descripción. Como podemos ver, en el controlador ya nos da error, pero tenemos estas advertencias que personalmente considero una molestia porque no me gusta ver esto marcado con amarillo. Entonces, ¿cómo solucionamos eso?
Bueno, lo vamos a solucionar definiendo que estas variables o que este método puede retornar valores nulos, ya que esto puede pasar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero, aquí en campo, antes del punto, agregamos un cierre de signo de interrogación y ya con eso hemos definido que nuestra variable atributo puede obtener un valor nulo. Ahora, aquí tenemos también un error en el retorno de atributo, porque también está detectando que esto puede estar retornando un valor nulo. Esto lo solucionamos de la misma manera, agregamos un cierre de signo de interrogación antes del punto, pero luego vamos a definir un valor para ese posible valor nulo. Después de description, agregamos dos cierres de signos de interrogación y entre comillas dobles asignamos un valor para el posible retorno nulo. En este caso, como estamos hablando de categorías, de descripción, si tenemos un miembro de nuestras categorías que no tenga una descripción, nosotros vamos a asignar automáticamente una descripción establecida. En este caso le vamos a poner otra categoría. Entonces, en el caso de que este método retorne un valor nulo para nuestra descripción, automáticamente se va a asignar como otra categoría. De esta forma nos estamos quitando esa advertencia. Ahora prácticamente tenemos todo programado. Voy a eliminar estas instrucciones innecesarias y podemos cerrar estos archivos. Pero antes de cerrar el controlador, no debemos olvidar que tenemos que llamar a este método en nuestro action result crear. Entonces antes del retorno de la vista vamos a crear un viewback, este tipo de variable viewback punto, y asignamos un nombre a este viewback. Yo lo voy a llamar categorías y lo voy a asignar con mi método obtener categorías. Ahí está. Ahora sí podemos cerrar nuestro controlador y podemos pasar a nuestra vista, que es donde esto se va a mostrar y podremos ver que si nos ha funcionado o no. Entonces en vista vamos a crear una carpeta con el nombre de nuestro controlador, en este caso producto, y vamos a crear nuestra vista que se llama crear.cshtml, C#HTML, y vamos a crear una vista bastante sencilla, simplemente para mostrar nuestro listado de enums. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Fácil, vamos a crear aquí un div. Dentro de este div vamos a crear un label. Este label dirá categorías de producto. Y abajo vamos a agregar una etiqueta de tipo select, porque vamos a tener un listado. Entonces en este select vamos a definir esta propiedad que se llama ASP items. Y aquí tenemos que definir nuestra lista. Esta lista nosotros la tenemos guardada en nuestro viewback.categorías. Y ahí tenemos. Eso sería todo para mostrar nuestro resultado, pero antes vamos a definir algunas clases de Bootstrap, aprovechando que está incluido en nuestro proyecto. Y eso sería todo lo que necesitamos hacer. Ahora podemos pasar a realizar una prueba. Así que voy a cerrar esta vista, pero antes voy a agregar un enlace en mi layout para poder acceder a esa vista. Aquí en el navbar, pues vamos a llamar aquí al controlador producto y vamos a llamar a nuestra action que se llama crear. Entonces la vamos a poner aquí ejemplo. Ahí tenemos, podemos cerrar ya esta vista y ahora sí a realizar la prueba. Vamos a abrir el enlace de localhost y vamos a ver nuestro resultado. Muy bien, aquí como he abierto por primera vez el proyecto, obviamente pues en este caso mi navegador ha detectado que esto no tiene ningún tipo de certificado, así que vamos a simplemente aceptar el riesgo y continuar, porque estamos en ambiente de desarrollo. Ahora sí, aquí tenemos ya en nuestro navbar nuestro enlace a nuestra vista crear, que llamamos ejemplo en este caso. Y ahí tenemos categorías de producto, y ahí tenemos todas nuestras categorías de producto de nuestro enum. Como podemos ver, se están mostrando las descripciones de nuestros enum, de nuestros miembros en este caso. No se están mostrando ni sus valores. Si se mostraran valores, aquí diría 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso estamos mostrando la descripción de cada uno de ellos para que el cliente o el usuario pueda leer
correctamente qué tipo de categorías se están listando y no genere confusión. Ahora vamos a hacer una prueba de algo que yo mencionaba, y es en el caso de que nuestro enum no tenga descripción. Entonces vamos a quitarle a nuestras categorías producto, vamos a quitarle la descripción a este elemento, herramientas, bricolaje. Vamos a guardar y vamos a ejecutar el proyecto nuevamente y vamos a ver qué es lo que sucede. En caso de que no tenga una descripción nuestro miembro de nuestro enum. Muy bien, ya se ejecutó el proyecto, vamos a recargar la vista. Y si extendemos nuestro listado, podemos ver que ahora nos está mostrando como texto otra categoría. Entonces, en este caso, se ha asignado de forma automática a este miembro herramientas bricolaje el texto o la descripción de otra categoría. Para ello fue que nosotros aplicamos nuestro control de valores nulos aquí en nuestro método de obtener descripción. Asignamos como otra categoría. En el caso de que nosotros como programadores o desarrolladores olvidemos agregarle una descripción a nuestro miembro. Pero eso es en el caso de que nosotros querramos trabajar así y evitar los valores nulos. Aquí tenemos ya nuestro resultado, nuestra lista de nuestros miembros de enum. Así que bueno, espero que este video te haya gustado o servido. No olvides apoyar a este canal suscribiéndote para más contenido. Dale like y comparte este video con tus amigos. Hasta la próxima.